Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 1. Capítulo 1. Haz amigos, obtén poderes del alma mayor Yoshio, ¿por qué estás tan perdido? De repente, se oyó una voz. Yoshio giró la cabeza y vio a un hombre pelirrojo con un traje tipo kimono negro y una espada en la cintura. Una espada. Las pupilas de Yoshio se dilataron bruscamente. No solo este pelirrojo llevaba una espada, sino muchos a su alrededor. No, todos llevaban una espada en la cintura. ¿Acaso y transmigró al antiguo Japón? Si no, ¿por qué todos vestirían de forma tan extraña y portarían espadas? Sorprendido, Yoshio también notó una línea de texto grabada en el pecho del hombre pelirrojo. Su corazón, o mejor dicho, donde reside el alma. Cazador de estrellas. Al perseguir las estrellas en el cielo, uno puede trascender clases y límites. ¿Qué es esto? En un instante, innumerables fragmentos de información y recuerdos surgieron en la mente de Yoshio. Solo entonces comprendió lo que había sucedido. En realidad había transmigrado. Había transmigrado al mundo de los Shinigami, llegado al Seireite y se había convertido en uno. Aún faltaban más de 40 años para que comenzara la conspiración. Rukia Kuchiki y Abara y Renji ni siquiera se habían graduado. Así es, su identidad actual era Yoshio Kamado, un Shinigami ordinario de la quinta división, y la persona a su lado era el futuro teniente de la sexta división, Abara y Renji. En ese momento, Renji era un estudiante de quinto año en la Academia de Artes Espirituales y se graduaría en un año. Debido a que estaba en la clase A y era muy valorado por el capitán de la quinta división, Aizen Smusuke, prácticamente tenía garantizado un lugar en el GOTY 13 después de la graduación. Así que, cuando los escuadrones tenían escasez de personal, la academia a veces enviaba a los estudiantes a realizar pasantías tempranas. Como ahora, Abara y Renji estaba patrullando Seireite y con Yoshio. Después de transmigrar, Yoshio también obtuvo su propio truco. El sistema de superpoderes, que le permitió adquirir habilidades sobrenaturales. Obtener poderes era sencillo. Hacer amigos. Cada persona correspondía a un poder único. Estos poderes no eran sus habilidades de Zanpakudo, sino que surgían del carácter único de cada persona, de sus experiencias pasadas e incluso futuras. Por ejemplo, la habilidad representativa de Abara y Renji era Star Chaser, que simbolizaba el deseo de Renji de trascender los límites de clase y enfrentarse a Rukia, ahora una noble. También representaba su determinación de fortalecerse paso a paso, un perro callejero abriéndose paso a zarpazos para hablar a los nobles como a un igual. Si la favorabilidad de Abara y Renji hacia él llegaba a 60, Yoshio podía usar esa habilidad una vez. Si llegaba a 80, podía usarla sin límite. 60 significaba amigos, 80 significaba confidentes cercanos y a los 100 y su vínculo sería fuera de serie. Lo comprobó. Su preferencia actual con Abara y Renji ya superaba los 60, lo que significaba que podía usar Star Chaser una vez. Bien. La información sobre la habilidad inundó su mente. Yoshio la revisó mientras caminaba con Renji. Señor Yoshio, hace casi 5 años que te graduaste, ¿verdad? Preguntó Renji de repente. Yoshio rebuscó en sus recuerdos heredados y asintió. Sí. Cuando tú eras de primero, yo ya era de sexto. Lo confirmó. Pertenecía a la misma corte que Isagi Shikei. Tras graduarse, se unió a la quinta división, donde permaneció 4 años. El talento de Shinigami del cuerpo original no era destacable. Incluso después de 4 años, seguía siendo un soldado de infantería normal sin casi ninguna habilidad especial. Está claro que dentro de 10 años su situación no cambiará. Ese pensamiento me dolió. En la guerra de sangre de los 1000 años que se avecinaba, un Shinigami como él sería carne de cañón, el tipo de soldado que no merecía el tiempo de un enemigo. Por suerte, tenía su dedo de oro. Sin él, una vez que comenzara la guerra, estaría pensando en escabullirse. El GOTY 13 no permitía la deserción, pero en tiempos de guerra, una fuga discreta podía pasar desapercibida. Pero ahora que tenía una trampa, las cosas estaban mejorando. 4 años y ni siquiera el oficial de menor rango. Los ojos de Renji reflejaban decepción y emoción. Apretó el puño. ¿Qué dices? Yoshio se quedó sin palabras. ¿No era eso solo llamarlo inútil? Aún así, le aconsejó. Yo soy el que no llegó a oficial en 4 años, no tú. Con tu talento, el de teniente está a tu alcance. ¿Eh? Renji parpadeó, sorprendido. ¿En serio? ¿Teniente? No me digas que te asusta la idea de ser teniente. Yoshio le dio una palmadita en el hombro a Renji.
Si quieres volver a ver a Rukia, ese nivel de resolución no es suficiente. No esperaba que Renji se sonrojara tanto y se girara para mirarlo fijamente. ¿Quién dijo que quiere volver a ver a Rukia? ¿Quién te dijo todo eso? ¿HM? Yoshio hizo una pausa, al darse cuenta de que para cuando Rukia fue adoptada por la familia Kuchiki, ella ya se había graduado, y Renji no se la había mencionado desde entonces. Pero continuó rápidamente, serio. Renji, ¿creías que no tenía mis propias fuentes? Al menos me gradué de la Academia de Artes Espirituales. Saber lo que pasa allí no es extraño. Además, si llevas ese aspecto sombrío todo el día. No hace falta mucho para saber que piensas en alguien. ¿Eh? ¿Soy melancólico? ¿Es obvio? Renji se señaló a sí mismo y murmuró, siempre pensé que Kira era el melancólico. Antes no era así. Al entrar en la academia, el ambiente es completamente diferente al del Rukongai. Los cambios son normales, dijo Yoshio mientras seguían caminando. Si te adaptas al entorno actual, con tu talento, pronto te convertirás en un poderoso Shinigami. No me olvides entonces, jaja. Para entonces, ya estaban cerca de la Academia de Artes Espirituales. Tras unas palabras más, ambos guardaron silencio, adoptando posturas de patrulla serias mientras se acercaban a la escuela. Avara y Renji naturalmente se dirigía a los dormitorios, mientras que Yoshio iba a ver a un profesor para evaluar la pasantía de Renji. Comentario 4. Votar capítulo 2. Capítulo 2. Maestro estricto cazador de estrellas. Al observar a los enérgicos estudiantes de la Academia de Artes Espirituales, Yoshio, habiéndose separado de Avara y Renji, había descubierto más o menos la habilidad de Star Chaser. Cazador de estrellas era un poder que elevaba el estatus. Al usarlo, tu posición subía. Por ejemplo, si alguien era actualmente miembro de un escuadrón, su uso lo convertiría en un oficial sentado. Sin embargo, no cambió tu fuerza. Incluso si te convirtieras en capitán, tu poder seguiría siendo el mismo que ahora. Por supuesto, Star Chaser también poseía un potencial para romper límites, pero ese límite estaba mucho más allá de él en ese momento. Él era solo un Shinigami común y corriente. Los límites no eran algo de lo que tuviera que preocuparse todavía. Por ejemplo, Yamamoto y Aizen ya habían llegado al límite de los Shinigami. Su fuerza ya no podría aumentar. Incluso después de cientos o miles de años, permanecería inalterada. Por eso Aizen codiciaba el Migyoku. Podía permitirle romper el límite de un Shinigami y convertirse en algo más. Pero para Yoshio, después de obtener Star Chaser, el límite de Shinigami ya no se aplicaba a él, porque podía superarlo. En otras palabras, mientras siguiera entrenando, aunque tomara mucho tiempo, su fuerza podría seguir creciendo, rompiendo fácilmente el límite de Shinigami e incluso superando al Rey de las Almas. Por supuesto, eso podría llevar muchísimo tiempo. Con su talento, ¿quién sabe cuánto tiempo le llevaría a alcanzar la clase capitán? Al llegar a la academia, Yoshio también descubrió algo más. No todo el mundo tenía su propia habilidad. De hecho, la mayoría de la gente no la tenía. Solo aquellos con personalidades distintivas y un fuerte poder espiritual poseían un rasgo personal que daba origen a un superpoder único. Los personajes reconocidos y nombrados de la historia original naturalmente se consideraban distintivos. Incluso si su poder era débil, aún podían tener un superpoder. En cuanto a los don nadie del fondo, necesitaban una fuerte presión espiritual como muleta para despertar a uno. Con eso en mente, entró a la oficina de la clase 1. Dentro estaba sentado un hombre calvo y con gafas. Gengormi Navara, el instructor supervisor de la clase 1. Este instructor había sido un oficial en el GOTEI 13 y naturalmente tenía su propia habilidad. Un maestro estricto produce estudiantes sobresalientes. Te convertirás en un excelente maestro. Bajo tu guía, los estudiantes mejoran más fácilmente. Una gran habilidad, pero aún no podía obtenerla. La favorabilidad de Gengormi Navara hacia él no había llegado a 60. Pero para sorpresa de Yoshio, ya eran 54. Cuando Yoshio estaba en la academia, solía pedirle consejo a este renombrado maestro. Aunque no estaba en su clase, tenían una buena relación. El talento de Yoshio no era impresionante, pero Gengormi Navara admiraba su perseverancia. Se le ocurrió una idea. Yoshio, sonriendo, dijo: Maestro, Avarai tuvo un excelente desempeño en sus prácticas. Parece que está a punto de enseñarle a otro genio. Oír esto agradó a Gengormi Navara. A los profesores les encanta oír elogios para sus alumnos.
Los instructores de la academia eran originalmente oficiales pertenecientes a varios escuadrones, transferidos a la academia debido a razones personales o necesidades organizativas. Habían abandonado el campo de batalla, pero esperaban que sus estudiantes tomaran su lugar y protegieran a Seireitei. Él asintió. Yoshio, ¿hasta dónde crees que puede llegar Renji? Bueno, respondió Yoshio con modestia, solo soy un Shinigami común y corriente. No conozco muy bien los estándares de la clase capitán. Pero creo que Abarai-kun podría convertirse en un oficial superior en 40 años como máximo. Y el teniente no está fuera de cuestión. Exageras, Gengormi Navara negó con la cabeza. Ser capitán no es tan fácil, y mucho menos en 40 años. Sin embargo, dado que el capitán Aizen lo valora, es muy probable que llegue a ocupar un puesto superior. Honestamente, si no fuera por el capitán Aizen, no habría dejado que un estudiante de 5º año hiciera prácticas. ¿Qué podía decir Yoshio? Solo pudo asentir y sonreír. Tienes razón, sensei. Por lo general, los estudiantes eran asignados a escuadrones después de graduarse. Durante el primer año, hacían prácticas con miembros superiores del escuadrón para aprender los trucos del oficio. Por supuesto, las reglas son reglas. La realidad tiene excepciones. Como ahora. Después de terminar el negocio de Renji, Yoshio buscó rápidamente la orientación de Gengormi Navara sobre Kidm, mostrando una actitud humilde y estudiosa. La favorabilidad del instructor había sido de 54. Al ver a Yoshio así, aumentó hasta llegar a 60. Yoshio adquirió con éxito un maestro estricto produce estudiantes sobresalientes. Después de obtenerlo, intercambió algunos consejos de Kidm con Gengormi Navara antes de salir de la oficina. No se apresuró a regresar a la 5ª división. En lugar de eso, caminó por la academia para ver quién más podría tener habilidades. Pronto, vio a Kiraizuru, quien a menudo andaba con Navara y Renji, y cerca, Inamori y Momo. Ambos, por supuesto, tenían habilidades. El de Kiraizuru era asesino de pájaros. Asesino de pájaros. Cuando luchas contra enemigos con alas, tu efectividad en combate aumenta drásticamente. Realmente digno del apodo de asesino de pollos. El poder de Kira era muy útil. Muchos Oyous tenían alas, y estos eran los principales enemigos de los Shinigami en ese momento. Más tarde, cuando los Kinki usaron Boyastindig, les brotaron alas de luz. Era discutible si estas contaban como alas, pero en cualquier caso, el Boyastindig de segunda etapa de X tenía ese pájaro gigante, que definitivamente tenía alas. Y cuando Aizen entró en su forma Ngyoku, también le brotaron alas. ¿Eso también contaba como un pájaro? La habilidad de Inamori Momo era defensa definitiva. Defensa definitiva. Cuando se activa, tu defensa aumenta considerablemente. Maravilloso, digno del tanque más fuerte, la diosa Momo. Al ver esto, Yoshio supo que tenía que hacerse amigo de ambos. Su favorabilidad con Renji ya estaba por encima de 60, pero no estaba tan familiarizado con Kira y Inamori. No había hablado mucho con ellos. Su nivel de favorabilidad era de apenas un 20%. Necesitaba hacerse amigo de ellos. Comentario 5. Votar capítulo 3. Capítulo 3. Serpiente y Dios. Así que fue a buscar a Renji, quien en ese momento estaba hablando con Kira. Cuando Yoshio se acercó, Renji no pudo evitar mirarlo. Mayor Yoshio, ¿tiene alguna instrucción más? Ah, no, realmente no. Yoshio reflexionó un momento y luego dijo. Te agradezco, especialmente tu valoración de Rukia. ¿Perseguir estrellas por el cielo, no es divertido? Aunque solo soy un Shinigami común y corriente, quiero aportar mi granito de arena. ¿Vienes a mi casa esta noche? Quizás pueda enseñarte algo. Renji exclamó. Mayor Yoshio, vas a enseñarme a entrenar. No solo tú. Yoshio miró a Renji y luego se volvió hacia Kira y Inamori. Pero ustedes tres, son un grupo, ¿verdad? ¿No sería un poco injusto enseñar solo a uno? ¿Nosotras? Inamori se señaló a sí misma, desconcertada. ¿Puedo ir también? Por supuesto. Todos ustedes son los jóvenes capaces del capitán Aizen, dijo Yoshio amablemente. Siendo sinceros, después de graduarse, todos vendrán a la 5ª división, ¿verdad? Orientar un poco a los jóvenes con antelación es perfectamente normal. Kira, Inamori y Renji estaban un poco desconcertados sobre lo que Yoshio podía enseñarles, ya que era un simple Shinigami. Pero como era un estudiante de último año, aún así querían investigar. En ese caso, muchas gracias. Llevaré a Kira y Inamori a tu casa esta noche. Entonces te veré esta noche. Yoshio hizo un gesto con la mano y se giró para marcharse.
Y la familia Yoshio eran nobles menores, aunque sus padres habían muerto en batalla. Aún así, tenía una casa en Seireitei, no lejos del cuartel de la quinta división. El turno de patrulla aún no había terminado, por lo que Yoshio tuvo que regresar a la quinta división. En el camino de regreso, observó su recién adquirida habilidad. Un maestro estricto produce estudiantes sobresalientes. Una vez activada, esta habilidad dura 3 días. Durante ese tiempo, Yoshio se convierte en el instructor más fuerte, capaz de detectar fácilmente las debilidades de los estudiantes, quienes reciben una misteriosa mejora que potencia su capacidad de aprendizaje. Con esto, instruir al trío Renji no sería ningún problema. El único pequeño inconveniente era que solo tenía tiempo para enseñar por la noche. Porque mañana tenía otra patrulla, esta vez fuera de Seireitei, en Rukongai. Así que solo podía enseñar por las tardes. Pensándolo bien, aunque los Shinigami del Gotei 13 son técnicamente funcionarios públicos, no tienen fines de semana libres. Hay vacaciones, pero la mayoría son para los oficiales de servicio. Los miembros ordinarios del escuadrón trabajan la mayor parte del tiempo. Es bastante duro cuando te pones a pensarlo. De regreso a la quinta división, después de saludar a sus compañeros de equipo, vio a Ichimaru Yin merodeando afuera. Ichimaru Yin era actualmente el teniente de la quinta división, aunque pronto sería transferido a la tercera división. Poco antes de que Renji y los demás se graduaran, Ichimaru Yin se convirtió en el capitán de la tercera división, y Kuchiki Byakuya tomó la capitanía de la sexta división. Por supuesto, eso no tenía nada que ver con Yoshio, excepto que ahora mismo él realmente quería hacerse amigo de Ichimaru Yin. La habilidad de Ichimaru Yin era víbora. Víbora. Puedes transformarte en una serpiente venenosa. En forma humana, tu cuerpo puede secretar una potente toxina capaz de disolver células. También puedes ocultar tu poder. Otra habilidad ofensiva, con transformación y ocultación de poder. Naturalmente, Yoshio la quería. Una toxina que disuelve las células, ¿podría referirse al veneno que libera Ichimaru Yin en el Bankai? De ser así, es demasiado fuerte. Yoshio recordó que esta toxina podría incluso disolver el cuerpo de Miyoko Aizen. Incluso el Askin Naglebar, el traficante de muerte, sería envenenado hasta la muerte antes de adaptarse según la pregunta y respuesta 498 de Kite Kubo en su sitio de fans Club Outside. O quizás la potencia de la toxina aumenta con su poder espiritual. Antes de obtener la habilidad, Yoshio no podía acceder a información detallada sobre ella. Comprobó y descubrió que su preferencia por Ichimaru Yin era demasiado baja. Apenas un dígito. Demasiado pronto incluso para obtener una habilidad temporal. Tenía muchas ganas de llevarse bien con Ichimaru Yin, pero hacerse amigo de él no era fácil. Mejor dejarlo por ahora. Además, acercarse precipitadamente a personas como Ichimaru Yin y Aizen era peligroso. Hasta que tuviera el poder de protegerse, debía limitar el contacto con ellos. Entonces Yoshio simplemente miró a Ichimaru Yin como de costumbre y luego se lanzó a la siguiente ronda de entrenamiento. La quinta división es un escuadrón de rescate. Su carga de trabajo diaria no es muy pesada. Cuando están en el cuartel, además de patrullar, suelen entrenar. Dio la casualidad de que Yoshio quería mucho volverse más fuerte, por lo que entrenó incluso más duro que antes. El entrenamiento de Shinigami incluye principalmente Zanjutsu, Akuga, Shunpo y Kido. De estos 4, el que Yoshio más quería mejorar era el Shunpo. Como dice el dicho, en el mundo del Kung Fu, la velocidad determina al ganador. La bestia si fuera rápido todo sería más fácil. Y Shunpo es una habilidad bastante avanzada. Imagina. Cuando alguien te ataca, tu figura desaparece y reaparece tras él en un instante, y dices con naturalidad. Demasiado lento. ¿No es genial? O cuando un enemigo se retira, apareces frente a él en un instante, le pones una mano en el pecho y le dices. La distancia entre nosotros no significa nada. Así, puedo atravesarte el corazón en cualquier momento. ¿No es eso increíble? El entrenamiento de Shunpo consta de 3 etapas. La postura de preparación, el paso y Shunpo. Lo que los Shinigamis suelen llamar Shunpo es la etapa final, pero las 2 primeras también son importantes. No usó su habilidad cazador de estrellas, porque usarla solo lo llevaría a ser arrastrado por la marea. Incluso como oficial en funciones, seguiría siendo un simple Shinigami. Mejor mantener a cazador de estrellas en reserva. Mientras permanezca en su lista de habilidades, podrá beneficiarse de su pasiva. Superar sus límites. Si Yoshio nunca puede llevar la favorabilidad de Renji a 80, al menos el efecto de ruptura de límites de Star Chaser continuará funcionando en él.
Y por la tarde, anochecía. Yoshio había conocido a los oficiales del escuadrón y había sido testigo de su fuerza. Y lo más importante, vio al capitán de la quinta división, Aizen Smusuke. Y el nombre de su habilidad era simple. Apoteosis. Comentario 2. Votar capítulo 4. Capítulo 4. Enseñando a 3 pequeños traviesos. Apoteosis. Te convertirás en un dios. Para Aizen, un personaje certificado personalmente por el autor como dios, tal habilidad parecía casi natural. Yoshio, por supuesto, estaba muy interesado en esta habilidad, no podía esperar a poseerla, pero Aizen Smusuke era un hombre aún más peligroso que Ichimaru Yin. Con Ichimaru Yin, su preferencia era de al menos un dígito. Con Aizen Smusuke era 0. Se podría decir que no había ninguna favorabilidad. La favorabilidad puede ser negativa. Incluso había visto a un chico que le desagradaba más, cuya favorabilidad hacia él era de menos 20. Pero a Aizen Smusuke ni le desagradaba ni le agradaba. Era un 0 a la izquierda. Al igual que un dios que no se preocupa por los mortales, por muy benévolo que pueda parecer en la superficie, no siente ningún afecto emocional hacia ti. A los ojos de Aizen, debía ser como una hormiga. Estaba muy por debajo de Renji, Kira y Inamori. Al menos esos 3 harían pensar a Aizen. Son útiles. En cuanto a él, era una hormiga, incapaz de atraer ninguna atención. Para alguien así, obtener su habilidad era extremadamente difícil. Pero la habilidad de Aizen era innegablemente poderosa. Úsala y conviértete en un dios. ¿Qué tan fuerte y tentador debe ser? No, tenía que encontrar una forma de hacerse amigo de Aizen. Sociedad de almas, lo siento, me uniré a la facción de Aizen. Yoshio cayó en profundos pensamientos. En cuanto a los demás oficiales sentados, incluso aquellos que no aparecen nombrados en la obra original, todos tenían habilidades propias. Naturalmente, Yoshio también quería esas habilidades. Así que, tras entrenar un rato, buscó al sexto asiento, responsable de sus ejercicios, para charlar. El sexto asiento se llamó Tanimoto Toru, con la habilidad Cañón de Rayo Especial. Cañón de Rayos Especial. Dispara un rayo negro destructivo desde la punta del dedo. El rayo ignora las defensas y atraviesa el cuerpo del oponente. Esta era exactamente la habilidad ofensiva que Yoshio necesitaba en ese momento. Como Tanimoto también era oficial de escuadrón y ya tenían una buena relación, una breve charla elevó la preferencia a 60. Luego recibió un cañón de haz especial por única vez. Después del trabajo, regresó a casa de muy buen humor y compró un poco de sake en el camino. La familia Yoshio había pertenecido a la nobleza de bajo rango. Su casa seguía siendo grande, con un amplio jardín delantero y 2 árboles. Uno de ellos era, bueno, ambos eran árboles de kaki. La casa era grande, pero solo Yoshio vivía allí. Trajo algo de comida y bebidas a casa y encendió las luces. Aún no estaba oscuro, pero encender las luces era absolutamente necesario. Porque un grupo de espías Kinki acechaba en las sombras del Seireitei constantemente. Aunque era improbable que le prestaran atención a un pez pequeño como él, la idea de ser vigilado inquietaba a Yoshio. Entonces adquirió la costumbre de caminar solo por donde no había sombras, y cuando llegaba a casa encendía todas las luces para asegurarse de que no hubiera oscuridad alrededor. A partir de hoy, incluso dormirá con las luces encendidas. Al regresar a casa, Yoshio sacó un libro sobre técnicas de Kido y comenzó a leer. El propietario original había sido descendiente de una familia noble, decidido a revitalizar su casa, pero desafortunadamente su talento era limitado. Por mucho que lo intentara, seguía siendo mediocre. Aún así, la familia había acumulado muchos libros instructivos. Aproximadamente media hora después de llegar a casa, Renji llegó con Kira y Inamori. Yoshio los recibió con cariño. Ven, acabo de comprar una jarra de sake. Tomémonos una copa juntos. Él felizmente sirvió el sake y la comida, luego le dijo a Inamori. Inamori, si no bebes, tengo dorayaki monaka solo para ti. ¿Dorayaki monaka? Los ojos de Inamori Momo se iluminaron. Vaya, qué caro. Yoshio, ¿no estás gastando un poco más? El dorayaki monaka es un bocadillo popular de la Sociedad de las Almas, similar a un dulce de licor de chocolate. El relleno está hecho con pozos de sake, de muy alta calidad. Está buenísimo, pero también es bastante alcohólico. Si no tienes mucha tolerancia, un solo trago te emborrachará. El mayor Yoshio tiene dinero. No te preocupes, Inamori, dijo Renji con indiferencia. Pero está bien hacer ejercicio después de beber. Por supuesto, así que te guiaré primero.
Con eso, Yoshio activó Maestro Estricto produce estudiantes sobresalientes. Mientras la habilidad estaba activa, podía ver fácilmente que necesitaban mejorar los demás. Aquellos a quienes enseñaba también obtenían un poderoso impulso de aprendizaje. La habilidad duraba 3 días, y Yoshio confiaba en ganarse la amistad de Inamori y Kira en ese tiempo. Yoshio condujo a los 3 al patio y comenzó a entrenarlos. Zanjutsu, Akuga, Shunpo y Kido son las habilidades principales de los Shinigami, pero cada Shinigami tiene fortalezas y debilidades. Renji, te conozco mejor que nadie, así que sé que no eres bueno en Kido. Primero le dijo a Renji. Entonces, comenzaré enseñándote cómo mejorar tu Zanjutsu. Ustedes dos también pueden observar. Cada uno tiene su propia manera de progresar, pero pueden aprender mucho de lo que le estoy enseñando a Renji. Los 3 asintieron con entusiasmo y Renji desenvainó su Zanpakuno. Como aún no había aprendido el Shikai, la espada aún estaba en su forma básica. Con su habilidad activa, Yoshio notó inmediatamente varias aplicaciones de fuerza incorrectas en los movimientos de Renji y comenzó a enseñarle en serio. Bajo la guía de Yoshio, muchas cosas que desconcertaban a Renji en la academia cobraron sentido. Renji finalmente comprendió que el superior que patrullaba con él podría ser un experto. Incluso los instructores, oficiales sentados en la academia, no podían identificar sus problemas con tanta precisión. Favorabilidad de Renji. 73. En poco tiempo, la preferencia de Renji superó los 70. Encantado, Yoshio enseñó con aún mayor entusiasmo. Después de Renji, fue el turno de Kira y Momo. Kira era una de las mejores estudiantes de la clase 1, una todoterreno poco común que destacaba en todos los aspectos. Entonces Yoshio le enseñó los 4. Zanjutsu, Akuga, Shunpo y Kido, mientras que Momo, que era excelente en Kido, también aprendió algunas técnicas de Kaiden de él. Y durante las lecciones, Yoshio descubrió que no solo sus 3 estudiantes estaban mejorando rápidamente, sino que él, como su maestro, también se estaba beneficiando enormemente del acto de enseñar. Comentario 4. Votar capítulo 5. Capítulo 5. Rumbo a Junrinan, Rukonga y Occidental. Ahora bien, entre estos 3, al menos uno de ellos es mi maestro. Después de enseñar durante 3 o 4 horas, no solo los 3 pequeños se beneficiaron mucho, sino que incluso Yoshio sintió que él mismo había progresado mucho. Como dice el dicho, enseñar a otros es la mejor manera de consolidar la propia comprensión. Para Yoshio, sin embargo, no se trataba solo de consolidar. Era más como usar un método especial para impartir instrucción avanzada a sus alumnos, lo que a su vez impulsó su propio crecimiento. Después de clase, Yoshio los llevó a comer a los 3. Al final, se habían familiarizado mucho más. Cuando Inamori se enteró de que Yoshio estaría patrullando Rukongai mañana, dijo: Rukongai, si está en el distrito 1, podrías encontrarte con Sirm. HMM. Sus palabras hicieron que Yoshio se detuviera. Sirm. Debería ser Sir Mitsugaya, ¿verdad? Espera, Sirm aún no ha entrado a la Academia de Artes Espirituales. Yoshio cayó en una contemplación instantánea. Parecía que efectivamente era así. 5 años después de inscribirse, Sir Mitsugaya conoció a Ranjiku, y luego llegó al Seireitei. Lo que significa ¿y este año? Según Inamori, Sirm aún no ha empezado la escuela. ¿No es esta la oportunidad perfecta para hacer amigos? Sirm definitivamente tiene talento, y como personaje clave en la historia original, su habilidad ciertamente no será débil. Excelente. Reprimiendo su emoción, Yoshio le preguntó a Inamori sobre Sirm. Inamori se preocupaba mucho por Sirm, así que le contó a Yoshio lo que sabía sobre él. Sirm tiene cabello plateado y ojos verdes, y debido a su personalidad algo distante, no tiene muchos amigos en el Rukongai. Inamori solo vive en el distrito de Junrinan con Sir Mitsugaya, no son hermanos, lo que sorprendió un poco a Yoshio. Pensaba que vivían juntos, pero resulta que solo viven en el mismo barrio. Cuando vaya mañana, estaré pendiente de él, le dijo Yoshio a Inamori con una sonrisa. Si tiene talento, podría convertirse en un Shinigami. Sirm, dijo Inamori, algo preocupada. Sin duda se convertirá en un excelente Shinigami, pero parece resistirse un poco a convertirse en uno. Es normal, dijo Yoshio. La gente del Rukongai suele tener cierta resistencia hacia los Shinigamis. Lo entiendo, pero en el distrito 1, Junrinan no debería ser tan extremo. La gente del Rukongai siempre ha sentido una fuerte aversión por los Shinigami del Seireitei, quizás porque nadie quiere demasiado contacto con la policía.
Y la seguridad pública en el Rukongai no es muy buena, sobre todo a medida que se va más allá. Por ejemplo, si la seguridad pública de su zona es pésima y proliferan asesinos y ladrones, ¿tendría una impresión favorable de la policía? Aún así, la seguridad del primer distrito es una de las mejores del Rukongai, por lo que no hay nada de qué preocuparse. Hablando del Rukongai, Renji también empezó a lamentarse. Él y Rukia eran originarios del Rukongai Sur, Distrito 78, y Nuzuri, una de las peores zonas, plagada de escoria. Todos debían estar dispuestos a arriesgar sus vidas. Su pequeño grupo estaba formado por muchos al principio, pero después de más de 10 años, solo quedaron él y Rukia. De igual manera, Kira, aunque de noble cuna, se encontraba en una situación parecida a la de Yoshio, salvo que vivía en el Rukongai. Así que, cuando los tres hablaban del Rukongai, tenían mucho en común. Después de comer y beber hasta saciarse y pasar otra media hora juntos, los tres finalmente se marcharon. Aún tenían que regresar a los dormitorios de la Academia de Artes Espirituales. Después de despedirlos, Yoshio regresó a casa un poco emocionado y revisó su panel de habilidades. Genial, ahora había adquirido con éxito el asesino de pájaros de Kira y la defensa definitiva de Inamori. Después de este encuentro, la amistad de los cuatro se disparó hasta la estratosfera. La preferencia de Renji llegó a 75, y la de Inamori y Kira superó los 60. Aumentar la preferencia es más fácil al principio, pero se vuelve mucho más difícil después. Yoshio sospechaba que ni siquiera las parejas casadas llegarían a los 100. Bueno, para los amantes que se adoran de verdad, quizá sea posible. En realidad, un amigo que te acompaña hasta los 80 merece plena confianza. Pensándolo bien, mi yo original también tenía algunos amigos cercanos, y me llevaba bastante bien con Isagishkei, pensó Yoshio. Isagishkei sin duda tiene fuerza. Aunque su preferencia por mí aún no llega al 60, debería estar cerca. Después de todo, estaban en la misma corte y lo que significa que, si tengo tiempo, podría visitar la 9ª división. Con la luz encendida, se acostó en la cama completamente vestido y se sumergió en un sueño lleno de anticipación y esperanza en el futuro. Y al día siguiente, Yoshio se despertó muy temprano. Tenía que patrullar el Rukongai ese día, y había un largo trecho desde el Escuadrón 5 hasta la Puerta del Camino Blanco. Incluso a la velocidad de un Shinigami, tardaría mucho en llegar. Tras registrarse con el equipo, Yoshio se dirigió al Rukongai. Se había despertado a las 5, pero para cuando llegó al Rukongai, eran casi las 10. Rukongai, Distrito 1, Junrinan, al estar más cerca del Seireitei, contaba con buena seguridad pública y una economía relativamente próspera. Al menos había más tiendas. Más allá de los distritos de los años 40 y 50, olvídate del comercio tradicional. Ni siquiera puedes permitirte un par de sandalias de paja. Una vez allí, Yoshio siguió las indicaciones de Inamori para buscar a Msir Mitsugaya. El trazado de Junrinan no era complicado, y en poco tiempo encontró la casa de Msir. La casa de Msir tenía un diseño similar al suyo, solo variaba la ubicación. Al llegar, Yoshio llamó a la puerta. Próximo. Se oyó la voz de una anciana desde adentro. Debía ser la abuela de Msir Mitsugaya. Abrió la puerta, se sobresaltó al ver a Yoshio y dijo débilmente. Honorable Shinigami, ¿qué puedo hacer por usted? Al ver el estado de la anciana, Yoshio comprendió que su debilidad se debía a la exposición a la presión espiritual ambiental. Murmuró, así que es verdad. Inamori no se equivocó. ¿Inamori? La anciana sonrió al oír el nombre. ¿Eres una amiga que la pequeña Momo conoció en el Seireitei? Por favor, pasa. Gracias por su amabilidad, dijo Yoshio. Siguiendo a la anciana adentro, Yoshio sintió que esta abuela poseía su propia habilidad. Amable abuela. Al adquirir esto, tus descendientes te serán especialmente filiales. Comentario 1. Votar capítulo 6. Capítulo 6. Hijo del Kirin, Itsugaya Msir. Incluso con tal habilidad, Yoshio naturalmente se negó con el mayor respeto. No tenía intención de casarse y tener hijos ahora. Incluso si lo hiciera, no usaría su habilidad para obligarlos a la piedad filial. Si no fueran filiales, eso solo significaría que su capacidad no era suficiente o que su educación era deficiente. Siguió a la anciana hasta la casa. Después de sentarse, ella incluso le sirvió una taza de té. Estás aquí para ver a Msir, ¿verdad? Dijo la anciana en voz baja. Fue a comprar a Amanatm. Volverá pronto. ¿Fuiste a comprar a Amanatm? Yoshio se quedó paralizado. ¡Qué coincidencia! ¿Se habrá topado con la trama nada más llegar?
Como dijiste, estoy aquí por Msirm, admitió Yoshio. Msirm debería convertirse en Shinigami. Para ser franco, el talento de Msirm es quizás extremadamente raro en la historia del Seireitei. Itsugaya Msirm realmente fue un prodigio. Yoshio echó un vistazo a la habitación. Aunque Itsugaya Msirm no estaba presente, parecía haber un rastro residual de presión espiritual proveniente de él, lo que hacía que la habitación se sintiera un poco fría. Y además, ¿y cómo podría un espíritu de Zanpakuto buscar proactivamente a alguien que ni siquiera tiene una Sauchi? Eso es hacer trampa, ¿no? No es de extrañar que se convirtiera en capitán en solo 40 años. Un talento así es increíblemente monstruoso. Ya veo, y la expresión de la anciana contenía cierta decepción, pero aún más una sensación de alivio. Msirm, él y abuela. Antes de que la anciana pudiera terminar, se oyó una voz desde afuera, seguida de una ráfaga de pasos. La anciana dijo suavemente: el niño ha vuelto. No presiones más a Msirm. No te preocupes, asintió Yoshio. No lo obligaré a convertirse en Shinigami. Entonces, la puerta se abrió. Itsugaya Msirm se sobresaltó por la escena en el interior y exclamó: ¿ah, un Shinigami? Yoshio lo miró. Msirm era, en efecto, bastante bajo, quizás solo unos 130 centímetros. Cabello blanco plateado, ojos verde esmeralda, algo poco común en la sociedad de almas. Sostenía una bolsa de Amanatrin, congelada en la puerta. Yoshio dijo: hola, soy Yoshio Kamado, un amigo de Inamori en el Seireitei. Al escuchar el nombre de Inamori Momo, Itsugaya Msirm finalmente dejó escapar un suspiro. Así que eres amigo de Inamori. Pensé que estabas con ese Shinigami con el que me encontré antes. ¿Ese Shinigami de antes? Yoshio sabía que era Ranjiku, pero fingió un poco de confusión. Msirm quería decir más, pero al ver a su abuela cerca, cerró la boca. Yoshio se puso de pie y dijo: Itsugaya, vine específicamente a verte. ¿Podemos hablar en privado? Itsugaya miró a su abuela. Ella asintió y dijo: sí, si quieres hablar, sal. Él salió y Yoshio lo siguió. Yoshio medía 1,8 metros, mientras que Msirm ni siquiera llegaba a su pecho, lo que le daba a Yoshio la sensación de estar cuidando a un niño. Miró el núcleo del alma de Itsugaya Msirm. Hijo de Kirin. Obtendrás un talento incomparable en todas las cosas. Él realmente era un genio. Un genio entre genios. Este es exactamente el tipo de talento que necesito. Un destello de emoción invadió el corazón de Yoshio. Si él mismo podía obtener esta habilidad, convertirse en capitán en 40 años como Msirm no debería ser un problema, ¿verdad? Y la habilidad del niño de Kirin no se limitaba al entrenamiento. Su descripción decía que uno podía adquirir un talento excepcional en cualquier cosa, lo que naturalmente incluía la investigación científica. Tengan en cuenta que los científicos de este mundo no son ninguna broma. Ya sea Kisuke Urahara o Mayuri Kurotsuchi, son los MVP en cada guerra. Debo obtener esta habilidad. En el momento en que vio la habilidad, Yoshio decidió hacerse amigo de Itsugaya Msirm. Itsugaya Msirm y Yoshio dijo suavemente: deberías convertirte en un Shinigami. ¿Y? Itsugaya Msirm hizo una pausa y luego dijo: si viniste por eso, puedes regresar. No quiero convertirme en un Shinigami. No te niegues tan rápido, dijo Yoshio con frialdad. Porque tu negativa precipitada podría empeorar aún más la salud de tu abuela. ¿Qué dijiste? Las pupilas de Itsugaya Msirm se encendieron y se agitó. Debes haberlo notado, dijo Yoshio. A medida que has crecido, la salud de tu abuela ha empeorado. Todo se debe a que no puedes controlar tu creciente poder espiritual. ¿Qué? Itsugaya Msirm se miró las manos, asombrado. ¿Mi poder espiritual? Tras escuchar tu historia por Inamori, empecé a sospechar, así que vine hoy a buscarte. Como no quiero que el amigo de Inamori mate a su propia abuela con sus propias manos, te lo digo. Yoshio dijo lentamente. Deberías convertirte en un Shinigami y aprender a controlar tu poder. Así, Yoshio colocó una mano sobre la cabeza de Itsugaya. Aún tenía activa la habilidad Maestro Estricto produce estudiantes sobresalientes, por lo que podía percibir claramente el flujo del poder espiritual de Itsugaya Msirm. Mientras guiaba su Reiryoku, el Reiatsu de Itsugaya cambió inmediatamente. La presión helada que se había estado derramando disminuyó gradualmente. ¿Notas algo diferente? Preguntó Yoshio. Hace mucho calor, dijo Itsugaya incómodo. No es calor. Sellé el Reiatsu helado que estabas filtrando. Dicho de otro modo, antes tu abuela dormía bajo ese Reiatsu helado. El calor que sientes ahora es el frío que ella debió sentir antes.
Entonces, incluso ahora, ¿sigues pensando que no deberías convertirte en un Shinigami? Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Los ojos de Itsugaya Nshiram se abrieron de par en par. Yoshio luego se agachó nuevamente y presionó su mano sobre el pecho de Itsugaya Nshiram. ¿Puedes oír una voz, no? Incluso entre los Shinigami, solo unos pocos pueden oír ese tipo de voz. Significa que deberías convertirte en Shinigami. Si no te conviertes en un Shinigami, no podrás encontrar la fuente a esa voz y seguirás lastimando a quienes te rodean porque no puedes controlar tu poder. Lo diré otra vez, Itsugaya. Ven conmigo a la Academia de Artes Espirituales. Domina tu poder. Cuando te conviertas en Shinigami, descubrirás que nada de lo que te he dicho es mentira. Dicho esto, se puso de pie. La decisión es totalmente tuya. Si te decides, nos vemos en la puerta del Camino Blanco mañana por la mañana. Iré a buscarte. Levantó una mano en un breve gesto de saludo y se alejó. Creía que Itsugaya Nshiram tomaría la decisión correcta. Comentario 2. Comentario. Votar capítulo 7. Capítulo 7. Matsumoto Rajiku es un gran tónico. No mucho después de salir de la casa de Itsugaya Nshiram, Yoshio se detuvo nuevamente. Está bien, deja de mirar. Sal. En cuanto terminó, se oyeron pasos a su lado. Una mujer rubia, de ojos azules y voluptuosa salió, un poco sorprendida. Vaya, ¿te diste cuenta? Claro que sí, ¿verdad? No ocultaste para nada tu presión espiritual. Yoshio miró a la mujer, pensando que debía ser Matsumoto Rajiku, la futura teniente de la 10ª división. Comprobó la habilidad de las almas de Rajiku. Los animales. Su alma se convierte en un tónico especial que puede separar una porción de sí misma para promover la finalización de un objeto, la tarea de una persona o la evolución de un alma. Esta habilidad es un poco extraño. No es para nada egoísta. Simplemente beneficia a los demás. Separar una porción del alma para ayudar a otros a terminar tareas, incluso a evolucionar con éxito. Es por eso que Aizen Smusuke obtuvo el alma de Rajiku para completar el Myoku. Si la memoria no me falla, el alma de Matsumoto Rajiku contiene fragmentos del Rey Alma, es decir, la uña del Rey Alma. Aizen Smusuke extrajo ese fragmento de su alma y lo fusionó en el Myoku. Eso hizo que Aizen, quien por aquel entonces luchaba por completar el Myoku, se diera cuenta de que los fragmentos del Rey Alma podían ayudarle. Así, el Myoku de Aizen comenzó a fusionarse con fragmentos del Rey Alma. Quizás debido a esto, el alma de Rajiku adquirió el rasgo de los animales. Si devoro mis propios fragmentos de alma, ¿podría eso también promover mi propia evolución? Yoshio no estaba seguro, pero sabía que debía hacerse amigo de Rajiku para obtener esta habilidad. En cualquier caso, no le importaba tener más habilidades. ¿Quién sabía cuándo podrían ser útiles en el futuro? ¿De qué escuadrón eres? Rajiku no había visto a Yoshio antes, así que preguntó primero. ¿No debería preguntarte eso? Respondió Yoshio. La misión de patrullar el Rukongai Oeste hoy debería ser mía, ¿verdad? ¿Por qué hay otro Shinigami aquí? Rió Rajiku. ¿Por qué no estoy aquí para patrullar? Me escabullí para jugar en el Rukongai. Soy Matsumoto Rajiku de la 10ª división. Me presenté. Es tu turno. Yoshio Kamado, de la 5ª división dijo. ¿Por qué sigues a Itsugaya Nshiram? Ah, así que se llama Itsugaya Nshiram. Rajiku lo comprendió de repente. Pensé que el chico tenía talento. ¿Qué te importa? ¿Alguna vez has considerado convertirlo en Shinigami? Su amigo es mi amigo. Yoshio paseó por el Rukongai y luego dijo. Su amigo también me invitó. En cuanto lo vi, supe que el chico debía convertirse en Shinigami. Así que no hace falta decir más. Ya los convencí a él y a su abuela. Mañana por la mañana lo llevaré a la Academia de Artes Espirituales. Es demasiado. Dijo Rajiku con un puchero. Lo encontré primero. Aunque se convierta en Shinigami, debería unirse a nuestra 10ª división. Y sus palabras hicieron reflexionar a Yoshio. Ahora que había descubierto a Itsugaya Nshiram, ¿se uniría a la 10ª división? ¿No acabaría en el 5º después de graduarse? Aunque la mayoría de los Shinigami son asignados a escuadrones a través de la academia, las solicitudes especiales y el talento extraordinario de los capitanes les otorgan el derecho a elegir. Un genio como Itsugaya Nshiram, sin reservas previas del 10º, si Aizen Smusuke lo notara, seguramente lo reclutaría para el 5º, ¿verdad? Si eso ocurriera, ¿no estaría cambiando la historia al día siguiente? Oye, ¿por qué te desconectaste? Al ver que Yoshio se quedó en silencio después de terminar, Rajiku se quejó. No, solo estaba pensando en algo.
Luego Yoshio respondió a su pregunta anterior. Que haya descubierto a Msiram no significa que se unirá al quinto. Su elección dependerá de la academia, los capitanes y sus propios deseos. Si lo quieres en el 10º, te sugiero que convenzas a tu capitán y lo envíes a la academia. ¿Eh? Rajiku se sorprendió. No quieres que Msiram se una al quinto, ¿verdad? Bueno, ciertamente lo acogería con agrado, pero respeto más las decisiones de la gente. Claro que Yoshio esperaba estar en el mismo escuadrón que Msiram. Así podría dedicar más tiempo a forjar una buena relación. Una vez que la preferencia llegara a 80, podría obtener permanentemente a hijo de Kirin. Sabes que eres un buen chico. Rajiku le dio una palmadita a Yoshio en el hombro. De acuerdo, te apruebo. ¿Qué tal si tomamos algo juntos cuando volvamos al Seireitei? Estoy de patrulla al aire libre estos días. Los ojos de Yoshio se iluminaron, luego dijo con un toque de pesar, si tengo tiempo cuando regrese, podemos tomar algunas. Jajaja, estaré esperando. Rajiku saludó con una sonrisa. Muy bien, volveré al Seireitei. Te dejo al niño. Yoshio también saludó con la mano, despidiendo a Rajiku. Para entonces ya había obtenido la habilidad temporal de Rajiku, lo que significaba que su favorabilidad hacia él había llegado a 60. Era fácil llevarse bien con ella. Había llegado a los 60 con poco esfuerzo. Nada mal. No necesitaba a los animales ahora mismo, pero quién sabe cuándo podría serle útil. Después de que Rajiku se fue, Yoshio comenzó oficialmente su patrulla. En la sociedad de almas, Seireitei es ciertamente el lugar más seguro, pero el Rukongai fuera de Seireitei es otra historia. Como Rukongai carece de la protección de Shakonmaku y de la disuasión de Shinigami, los Oyous a menudo vienen aquí para causar problemas. Incluso podrían atraer a uno o dos Shinigamis de rango inferior, ya que las almas de Shinigami son un excelente alimento para los Oyous. El área de la que Yoshio era responsable eran los distritos 1 al 5, que son relativamente seguros en general. Había pensado que sería una patrulla de rutina, pero en el camino de regreso del distrito 5, de repente algo no estuvo bien. En ese momento, todavía estaba en el modo un maestro estricto produce estudiantes sobresalientes, lo que lo hacía extremadamente sensible al flujo de Reishi. Además, podía llevar al máximo todas sus habilidades. En otras palabras, en esta etapa, maestro estricto produce estudiantes sobresalientes era definitivamente más que algo que podía impartir. Esto lo convirtió, en esencia, en un excelente maestro estricto. Comentario 2. Votar capítulo 8. Capítulo 8. El aviso de Aizen. Como excelente maestro, Yoshio naturalmente tenía que dominar por completo todo lo que iba a enseñar. Con su actual estado de mejora, era extremadamente sensible a la energía espiritual que lo rodeaba. En el camino de regreso sintió una leve, casi imperceptible presión hueca. Miró a su alrededor. Ya anochecía. Para cuando regresara al Seireitei, prácticamente sería el final de su turno. Ser el objetivo de un Oyou a estas horas, qué mala suerte. Yoshio fingió no darse cuenta y siguió adelante, pero su mente ya estaba pensando en estrategias. Si fuera un Oyou normal y corriente, podría manejarlo. Pero si fuera un menos grande e intentar luchar solo con técnicas de Shinigami sería imposible. Tendría que confiar en las habilidades espirituales que había obtenido recientemente. Ahora mismo, sus habilidades disponibles eran defensa definitiva y cañón de rayos especial. Ojalá el oponente tuviera forma de pájaro, porque entonces podría usar el matapájaros de Kira. El hueco enemigo parecía tener inteligencia. Lo observaba atentamente. Combatir a un hueco así requería extrema precaución. Yoshio se advirtió a sí mismo. Al segundo siguiente, su sensación de peligro alcanzó su punto máximo. Una sombra oscura se cernió sobre él. Ejecutó un paso Shumpo al instante y reapareció, tal como lo había planeado. Se dio la vuelta y vio el hueco. Parecía una araña. Extremidades extendidas por el suelo, con zarcillos carnosos y rojos que sobresalían de su espalda y que casi parecían tentáculos. Su aparición le dio un vuelco al corazón a Yoshio. ¿Por qué se parece tanto a Metastacia? Metastacia era un Oyou capaz de borrar Zanpakudo, así como realizar fusión espiritual, un monstruo muy peligroso de hecho. Años después, el teniente de la 13ª División Shiba Kaien se fusionaría con él y terminaría muriendo por la espada de Rukia. Y lo peor de todo, Metastacia había sido una de las creaciones experimentales de Aizen. Aizen. De ninguna manera, Aizen ya puso sus miras en mí. Yoshio esperaba desesperadamente que el hueco hubiera llegado solo.
Si Aizen lo había lanzado deliberadamente contra él, significaba que ya lo estaba vigilando. Claro, él quería eventualmente hacerse amigo de Aizen, pero no tan pronto. Según el manga, Metastasia era un Orou anidador que rara vez se alejaba de su territorio. Para que apareciera aquí ahora, probablemente fue guiado por Aizen. ¿Porque interactué con Renji y los demás ayer? ¿Tan rápido lo noté? Este tipo es demasiado astuto. Aún así, Yoshio mantenía exteriormente una actitud tranquila y con cara de póker. Miró fijamente al hueco y murmuró: «Qué problemático, estoy a punto de salir. ¿No podías haber esperado hasta mañana por la mañana para molestarme?» Shinigami extraño, se burló Metastasia. Antes había sentido que Yoshio no debería haber podido esquivar su ataque. Pero no importa. Entrégame tu alma. Se lanzó hacia adelante. Yoshio no se movió. Conocía el nivel de amenaza de Metastasia. Solo podía ganar con un golpe decisivo y letal, mientras que el Orou lo subestimaba. Si se le permitiera activar su habilidad de borrar Zanpakumo de fusión, estaría acabado. Así que Yoshio se quedó congelado, fingiendo terror. Metastasia realmente se rió. ¿Qué, Shinigami? Demasiado asustado para moverte. Creyendo que su presa era débil, abrió bien sus mandíbulas y mordió. Grieta. Pero la mordedura no tuvo ningún efecto. Sus pupilas se dilataron. Al instante siguiente, el dedo de Yoshio presionó su mandíbula inferior. Adiós, susurró Yoshio. Cañón de rayos especial. Auge. De la punta de su dedo se formó un punto de luz negro comprimido, que luego estalló en un haz estrecho, aproximadamente del tamaño de un pulgar. Gusto. El rayo atravesó la cabeza de Metastasia, de abajo a arriba, disparándose hacia el cielo. Turi el hueco intentó hablar, pero la regeneración no era omnipotente. Destruir el cerebro y el corazón le impedía recuperarse. Con una precisión despiadada, asistido por su habilidad, un maestro estricto produce estudiantes sobresalientes. Yoshio identificó instantáneamente su debilidad. La ubicación de su corazón era ambigua debido a su forma alienígena, pero su cerebro era evidente. Destruirlo, y la victoria sería absoluta. No le dio ninguna oportunidad de borrar su Zanpakumo e intentar la fusión. TCHI. Al ver el cadáver del Orou desplomarse en el suelo, Yoshio suspiró suavemente. Realmente no quería pelear. Girándose, continuó tranquilamente hacia Seireitei. Para luchar contra Metastasia, no solo usó el cañón de rayos especial, sino también la defensa definitiva, la que había obtenido de Inamori. Sin esa defensa, ya lo habrían partido en dos. Tenía que dejar de gastar sus ases tan descuidadamente. Casi se apresuró a regresar, pero se recordó a sí mismo que Aizen podría estar observando en secreto. Mantén la compostura. Mantén la imagen. Mantén la dignidad. Sin dignidad, Aizen no lo valoraría. Si quería ganarse el favor de Aizen, servilismo como un adulador no funcionaría. Aizen despreciaría tal comportamiento. En lugar de eso, tuvo que hacer que Aizen se diera cuenta. No solo aparentando fortaleza, sino también misterio. La naturaleza de Aizen nunca le permitía interrogar con dureza de inmediato. Prefería creer que todo estaba bajo su control, desvelando secretos poco a poco, como si fuera un juego. Déjalo cavar. Cuanto más cavara, más posibilidades tenía de ser aprobado. Y cuando llegó el momento oportuno, cuando Yoshio tuvo suficiente autoridad para conversar con él revelaría casualmente. ¿Ah? ¿A ti también te desagrada el rey de las almas? A mí también. Matémoslo juntos y tomemos el trono. Seguramente eso causaría una mejor impresión que apresurarse a adular ahora. Entonces Yoshio regresó al Rukongai como si nada hubiera pasado, cruzó la puerta del Camino Blanco y reingresó al Seireitei. Comentario 5. Votar capítulo 9. El aterrador talento de Itsugaya. Tal como Yoshio había asumido, después de derrotar a Metastasia ningún otro Orou lo atacó. Lanzar múltiples ataques en sucesión no era el estilo de Aizen. Él tomaría un sorbo de té, sonreiría misteriosamente y planearía su próximo movimiento. Así que Yoshio regresó sano y salvo. Como había estado patrullando el Rukongai, ni siquiera tuvo que presentarse oficialmente ante su división. Simplemente se fue a casa. Allí, encontró a Renji, Kira y Inamori esperando en su puerta. La lección de ayer había sido tan efectiva que, incluso con solo una noche, se sintieron iluminados, como si muchas confusiones pasadas de repente se hubieran aclarado. Los Shinigami son realmente increíbles. Incluso los comunes son mucho más fuertes que nosotros, admitió Renji al salir, haciendo que Yoshio sudara un poco. Entonces me estás menospreciando, ¿eh?
¿A qué te refieres con incluso Shinigami ordinario? Pero dejando de lado los pequeños asuntos, lo que más importaba era aumentar sus niveles de afecto. Especialmente la habilidad de Inamori, defensa definitiva, que literalmente le había salvado la vida. Sin ella, la mordedura de Metastasia lo habría matado al instante. Gracias a ello, su defensa era como el hierro de un Yo o el Blood Bene de un Kinky. La mordedura de Metastasia ni siquiera había dejado un rasguño. Ustedes tres sí que son diligentes, dijo Yoshio al notar que habían traído comida. Y además solo son estudiantes de 5º año. Porque tu enseñanza es increíble, senpai. Dijo Inamori agradecida. Con razón estás en la 5 división. Después de graduarme, sin duda me uniré a la 5. El 5º distrito es un lugar fantástico, respondió Yoshio, presentándolo aunque sabía que de todas formas terminarían allí. Pasar más tiempo juntos significaba más oportunidades para forjar buena voluntad. Los condujo al interior y sus miradas expectantes desencadenaron otra ronda de enseñanza. Todo lo que decía y hacía salía con naturalidad, como si enseñar fuera algo natural para él. Pero su habilidad maestro estricto produce alumnos sobresalientes solo duró 3 días. Desde anoche, es decir, hasta mañana por la noche. No podría guiarlos mucho tiempo, o quedaría expuesto. Mientras practicaban la esgrima, Yoshio dijo. En unos días no tendré tiempo de seguir dándoles clases particulares. Pero, sinceramente, como estudiantes ya son excelentes. Así que no se esfuercen demasiado y, además, tengo una tarea que darles. ¿Eh? ¿Qué clase de tarea? Sus rostros reflejaban una ligera decepción, que se iluminó de nuevo al oír la palabra tarea. Tiene que ver contigo, Inamori, le dijo Yoshio. Hoy, durante la patrulla, me encontré con Itsugaya-kun. Tal como dijiste, tiene mucho talento. Lo convencí de matricularse en la Academia Shinem. Mañana lo llevaré a inscribirse. Espero que ustedes tres puedan cuidarlo. En serio. Shir, ¿de verdad viene en Shinem? Inamori sonrió radiante. Siempre había esperado que se uniera a ella en el Seireitei. Pensar que Yoshio lo había convencido de un solo intento. Qué marcado contraste con sus propios esfuerzos, Itsugaya. Ah, ¿el hermano menor que siempre mencionas? Preguntó Kira. ¿Es un genio? Un genio entre genios, bromeó Yoshio. Sabía que Kira se enorgullecía de ser el mejor de su clase, pero comparado con Itsugaya, su talento estaba muy por detrás. Kira frunció el ceño. Ya veremos qué tan genio es. No intimides a Shirm-chan, le advirtió Inamori con severidad. Kira se sonrojó y protestó. Nunca intimidaría a un joven. En realidad, reflexionó Yoshio, si planeas hacerlo, será mejor que lo hagas pronto. A este ritmo, en 4 o 5 años ni siquiera podrás. Exageras. Quizás no te supere, pero al menos mantendré el ritmo, respondió Yoshio. Aunque en verdad, Itsugaya lo superaría con creces. Después de todo, según la tradición posterior, Itsugaya había dominado el Bankai incluso antes de graduarse. Alcanzar la clase de capitán en 4 o 5 años. ¿Qué clase de talento ridículo es ese? Otros derramaron sangre y sudor durante décadas solo para tocar el Bankai. Incluso Ichigo necesitó un entrenamiento extremo especial. Pero Itsugaya había aprendido en la relativa calma de la academia. Al recordar esto, Yoshio no pudo evitar despotricar internamente. Si tuviera ese tipo de talento, solo entrenar diligentemente durante décadas me daría suficiente fuerza para sobrevivir a la guerra de sangre de los 1000 años, incluso sin otras habilidades. A pesar de la incredulidad del trío, Yoshio no insistió. Las personas eran diferentes. Era mejor no detenerse en comparaciones. La velada transcurrió de forma muy parecida a la anterior. Otra ronda de práctica, algo de comida y luego los tres se fueron. Pero a medida que los afectos aumentaban, los incrementos se hacían más pequeños. Renji pasó de 75 a 76. Tanto Inamori como Kira alcanzaron los 70. Casi 80. A los 80, desbloquearía sus habilidades para siempre. Yoshio se inquietó. Ansiaba más poderes. Tras la batalla de esta noche, sus ases se habían agotado. Si mañana aparecía otro enemigo sin habilidades, estaría condenado. Había planeado descansar, pero no podía dormir. Decidió salir de nuevo, hacia la zona de la 9 división, con la esperanza de poder usar alguna habilidad de Isagi Shikei, con quien tenía una buena relación. Comentario 5. Votar capítulo 10. Capítulo 10. El sol negro de Shikei. Al pasar por una taberna, Yoshio se detuvo de repente.
Una nueva habilidad espiritual había aparecido en su visión: los animales. ¿No era esa la habilidad de Ranjiku Matsumoto? Recordó su invitación en broma de beber juntos. Para su sorpresa, allí ya estaba. Se acercó y, efectivamente, Ranjiku estaba bebiendo dentro. Y sentado con ella estaba Isagi Shikei, justo la persona que Yoshio buscaba. Al mirar el perfil de Shikei, Yoshio se quedó paralizado. Habilidad del alma. Sol negro almacena presión espiritual en tiempos normales. En momentos críticos, la convierte en un sol negro para atacar. Ahora bien, esto fue interesante. Parecía estar relacionado con el futuro Bankai de Shikei, Kazeshimi, que lo ataba a él y al enemigo con cadenas, compartía fuerza vital y conjuraba un sol negro sobre sus cabezas. Pero ahora mismo, Yoshio no podía obtener un Bankai directamente. Las habilidades del alma eran diferentes. Este sol negro era puramente ofensivo. Podía acumular Ryatsu poco a poco y luego liberarlo de golpe en un ataque devastador. Otra poderosa habilidad de ataque. Yoshio acababa de desbloquear un sol negro de un solo uso porque la preferencia de Shikei ya superaba los 60. Complacido, Yoshio se acercó y los saludó cálidamente. Señorita Matsumoto, Shikei, realmente es una coincidencia verlas a ambas bebiendo aquí. Los ojos de Ranjiku se iluminaron. Yoshio. Únete a nosotros. ¿No dijiste que estabas muy ocupado estos días? Estaba patrullando, así que no tenía tiempo, pero por las noches sigo libre. Intenté dormir, pero no pude, así que pensé en tomar algo, respondió Yoshio con naturalidad, tomando asiento. Shikei parpadeó. ¿Se conocen? Ranjiku inmediatamente golpeó su cabeza. ¿Qué? ¿Solo tú puedes conocer a Yoshio? ¿Cómo se conocieron? Shikei se frotó la cabeza. Yoshio respondió. Somos antiguos compañeros. Nos graduamos el mismo año. ¿Eh? ¿Ambos son de la generación del 2061? Entonces son más jóvenes que yo, dijo Ranjiku sorprendida. ¿Más joven? ¿Bromas? Protestó Shikei. ¿Cómo crees que Yoshio es mayor que tú? Ranjiku sonrió con picardía. Porque parece mucho más confiable que tú. Me has herido, gimió Shikei, y luego volvió a mirar a Yoshio. Estás en la 5 división, ¿verdad? Sí, dijo Yoshio con fingida melancolía. Solo un soldado raso del 5, no como tú, un oficial del 9. Shikei lo ignoró con un gesto. No es nada. Con tus habilidades, es solo cuestión de tiempo. No se equivocaba. Un puesto de oficial de asiento estaba al alcance de Yoshio. En fin, no nos detengamos en eso. Salud, dijo Yoshio, bebiendo un vaso lleno de un trago. Ah, eso da en el clavo. Él toleraba bien el licor fuerte. Ranjiku, ya algo achispada, le quitó la botella, se sirvió otra y preguntó con picardía. Entonces, mañana llevarás a ese niño a la academia, ¿verdad? Así es. No dijo que sí de inmediato, pero estoy seguro de que mañana aparecerá en la puerta del Camino Blanco para recibirme. Ranjiku se frotó la barbilla con picardía. ¿Y si lo atrapo primero? Me gustaría reclutarlo para nuestro escuadrón. No te atrevas a robarme el crédito, replicó Yoshio. Aunque esté destinado al 10º, debería pasar tiempo en el 5º primero. ¿Eh? Shikei estaba confundido. ¿De qué están hablando? Yoshio encontró a un supergenio, pero quiere acaparárselo. Exclamó Ranjiku. Así que, Shikei, hagamos equipo. Emborracha a Yoshio esta noche, y mañana me llevaré al chico por el 10º. Espera, déjame fuera de esto, dijo Shikei rápidamente. Además, genios, he visto muchos. Yoshio solo sonrió levemente. Itsugaya no era un genio cualquiera, pero se guardó ese pensamiento para sí. Él había planeado simplemente saludar a Shikei e irse, pero como Ranjiku también estaba allí, decidió unirse a ambos. Por supuesto, Ranjiku era una bebedora empedernida y experta en evadir la cuenta. Después de suficientes rondas, se escabulló con la excusa del baño. Cuando ella no regresó, Shikei frunció el ceño y se dio cuenta de que había desaparecido. Maldita sea, se ha vuelto a caer. Yoshio forzó una sonrisa. Una teniente como ella, ganando más que nosotros dos juntos, y sigue huyendo de las cuentas. Su propio salario era inferior a 200.000 kan al mes. Suficiente para él, pero no para sus dependientes. Por suerte, vivía solo y, como noble de bajo rango, aún tenía algunos ahorros. El salario de teniente de Ranjiku era de 700.000 kan. ¿A dónde se fue todo? ¿Alcohol? ¿Ropa? Con los gastos del Seireitei, gastarlo todo cada mes era realmente creíble. Olvídalo, dijo Yoshio, poniéndose de pie.
De todas formas, me uní a ustedes sin invitación. Déjenme pagar la cuenta de esta noche. Los ojos de Shkei se abrieron de par en par por la emoción. Yoshio, eres el mejor. Llevaba poco tiempo en el GOTY y 13 y ya gastaba mucho cada mes. Entre guitarras, motos y aficiones, casi todo su sueldo se agotó en cuanto lo recibió. Comentario 3. Votar capítulo 11. Capítulo 11. Llevando a Itsugaya a inscribirse en la academia. Shkei ya estaba corto de dinero y pensó que tendría que pagar la cuenta nuevamente hoy. ¿Quién iba a pensar que Yoshio sería tan generoso? Genial, en medio de la frialdad del Seireitei, finalmente sintió un toque de calidez humana. ¡Qué genial, qué genial! Shkei rompió a llorar. Siempre que salían a comer y beber, era él quien recibía los empujones. Por fin alguien lo defendió. Yoshio solo pagó una cuenta, pero la preferencia de Shkei de repente se disparó a 77, lo que le dio a Yoshio un buen susto. Aturdido por dentro, mantuvo el rostro sereno y dijo: salir a tomar algo de vez en cuando realmente levanta el ánimo. La próxima vez que bebas, tienes que llamarme. No te preocupes, definitivamente lo haré. Yoshio esperaba aumentar la favorabilidad de Shkei a 80. Entonces podría adquirir permanentemente Sol Negro, lo que le daría un método de ataque confiable. Saludando, Yoshio salió del pub y sintió la fresca brisa nocturna. El calor que el alcohol había en su cabeza se aclaró mucho. Este cuerpo realmente podría contener su licor. Aunque se unió a mitad de camino, bebió solo un poco menos que Rajiku y Shkei. Ambos estaban algo borrachos, mientras que él estaba ligeramente borracho. De regreso a casa contra el viento fresco, Yoshio continuó canalizando poder espiritual hacia el Sol Negro. Sin alimentarlo, Sol Negro no tenía poder. Era una habilidad de tipo crecimiento e inversión. Si la dejaba madurar durante varios cientos de años, vertiendo todo el poder espiritual de un capitán cada año, ¿podría ese instante reventar a Iwatch de un solo golpe? Mi futuro es cegadoramente brillante. Los labios de Yoshio se curvaron hacia arriba mientras regresaba a casa. Inyectó aproximadamente la mitad de su Reiryoku en Sol Negro. Cualquier cantidad mayor empezaría a afectarlo. Tenía que madrugar mañana, así que no quería agotarse. Y al día siguiente, Yoshio se levantó nuevamente antes del amanecer. La bebida le ayudó a dormir profundamente. Después de estirarse y lavarse, se dirigió al Rukongai sintiéndose renovado. Pensando en Itsugaya, se movió incluso más rápido que ayer. A primera hora de la mañana ya estaba en la puerta del Camino Blanco. Allí vio a Itsugaya Nshiram con un bulto en su espalda. Yoshio dejó escapar un suspiro. Así que nada había cambiado. Itsugaya seguía decidido a convertirse en Shinigami. Con un paso rápido, apareció frente a Itsugaya y sonrió a modo de saludo. Parece que ya tomaste una decisión. Itsugaya se sobresaltó por la repentina aparición de Yoshio, pero su serenidad no se desvaneció. Dijo: sí. He decidido convertirme en Shinigami. Ese es el espíritu, dijo Yoshio alegremente. No es temporada de inscripciones, pero si te llevo, los instructores estarán encantados de aceptarte en cuanto vean tu talento. Mientras hablaba, Yoshio no pudo resistirse a alborotar ese cabello plateado. Itsugaya se soltó de su agarre y preguntó: ¿no dijiste que estabas de patrulla? Si me llevas a la Academia de Artes Espirituales Shin ahora, ¿no estarías descuidando tu deber? ¿Qué sabes tú? ¿Cómo se compara una patrulla trivial con descubrir a un genio? Dijo Yoshio. Bien, ya hablaste con tu abuela, ¿verdad? Entonces, vámonos. Sí, hemos hablado. Itsugaya Nshiram respiró hondo y miró a Yoshio con ojos decididos. Yoshio guió a Itsugaya hacia la puerta del Camino Blanco y vio a Hiram. Hiram no era un Shinigami, sino uno de los hombres fuertes del Rukongai seleccionados para custodiar la puerta. Los Shinigamis normalmente pasaban sin problemas, pero Itsugaya era solo un alma pequeña del Rukongai. Esto rozaba el deber de Hiram. Yoshio también vio la habilidad del alma de Hiram. Guardián. Designa una puerta y conviértete en su guardián. Hasta que alguien te derrote, nadie podrá pasar. Genial, encaja a la perfección con el papel de Hiram. Aunque no tengo nada que proteger ahora mismo. Además, la favorabilidad de Hiram hacia él era baja, lejos de 60. Aún así, esa habilidad era excelente. Si la única forma de entrar es derrotándote, entonces si te escondes o te niegas a luchar, ¿no significa eso que la otra parte nunca podrá entrar? Así que quería esa habilidad. Tendría que visitar la puerta oeste más a menudo y hacerse amigo de Hiram. Llevaré a este niño a Shin para registrarlo. Haré el papeleo cuando regrese, le dijo Yoshio a Hiram.
Hidam, un gigante de 10 metros de altura, examinó a Yoshio y Itsugaya, lo que hizo que Itsugaya se sintiera incómodo. Este tipo es enorme, Itsugaya no pudo evitar decir. Yoshio se rió entre dientes. Relájate. El Seireitei no está lleno de gigantes. Como Hidam, solo hay 4 de ese tamaño. Como Itsugaya era bajo, estaba obsesionado con la gente alta. Después de un rato, Hidam dijo. Está bien, ustedes dos pueden entrar. Yoshio asintió y condujo a Itsugaya al Seireitei. Con Itsugaya a cuestas, no podían ir a toda velocidad. Cuando llegaron a Shinem, era casi mediodía. En el camino, Yoshio no se quedó de brazos cruzados. Charló con Itsugaya, le enseñó los fundamentos del Seireitei y le dio consejos sobre cómo manipular el poder espiritual. Itsugaya realmente era un prodigio, y con la habilidad de Yoshio impulsándolo, hizo un gran progreso en solo esa pequeña caminata. Yoshio se quedó boquiabierto. Menudo genio. Solo pudo suspirar. La distancia entre las personas puede ser mayor que la que hay entre una persona y un perro. En la academia, Yoshio fue directo a buscar a Gengorm Lunabara. Estaba muy interesado en la habilidad del maestro y quería aumentar su popularidad más allá de los 80 pronto. Lunabara se sorprendió al ver a Yoshio. Después de todo, Yoshio ya era un Shinigami. No podía seguir viniendo a estudiar, ¿verdad? Al ver su sorpresa, Yoshio rápidamente dijo. Sensei, estoy aquí porque encontré a un genio absoluto en el Rukongai. Con su talento, quedarse allí sería un desperdicio. Quiero traerlo a Shin para que se convierta en Shinigami. Comentario 3. Votar capítulo 12. La favorabilidad de Itsugaya alcanza los 80. Oh. Lunabara frunció el ceño. No creía que Yoshio hubiera encontrado un genio. Conocía a Yoshio. Un estudiante aplicado, pero no muy talentoso. ¿Qué clase de prodigio podría encontrar? Yoshio no dijo nada más e hizo que Itsugaya se parara frente a Lunabara. ¿Esta niña? Preguntó Lunabara, desconcertado. No veía qué tenía de especial. Yoshio tocó los puntos Aketsu y Akusui de Itsugaya, los puntos de bloqueo y sueño del alma más cruciales para un Shinigami. Como Itsugaya no podía controlar su poder antes, Yoshio selló su Reiatsu. Ahora, al liberarlo, la presión espiritual de Itsugaya estalló. Las pupilas de Lunabara se dilataron instantáneamente. Un Reiatsu tan poderoso de un alma Rukongai que nunca ha entrenado como Shinigami. Increíble. Nunca ha entrenado, pero nacido con un poder espiritual tan aterrador. Lunabara se emocionó. Dios mío, increíble. De verdad nunca has entrenado antes. Con un Reiatsu como este, ¿por qué no te convertiste en Shinigami antes? No sabía que tenía poder espiritual, dijo Itsugaya en voz baja. Eso no puede ser. Quienes tienen Reiatsu sienten hambre, a diferencia de las almas comunes que solo necesitan respirar y beber agua. Itsugaya hizo una pausa y luego dijo. La abuela me dijo que solo los niños sienten hambre. Ya veo, asintió Lunabara con seriedad y luego miró a Yoshio. Yoshio, lo hiciste muy bien. A continuación, miró a Itsugaya. Todavía no sabía el nombre del chico. Itsugaya Nsirm, dijo el chico sucintamente. Bien. Nsirm-kun, ven conmigo a hacer la prueba. No te molestaré, sensei. Yoshio estaba a punto de irse cuando de repente notó que la preferencia de Itsugaya hacia él había llegado a 80. Yoshio estaba muy contento. Eso significaba que podía adquirir permanentemente la habilidad Hijo de Kirin de Itsugaya. Lo que también significaba que había pasado de mediocre a genio de un solo salto. Fantástico. Mantuvo su entusiasmo bajo control. No esperaba que su primera habilidad permanente viniera de Itsugaya. El niño era realmente frío por fuera y cálido por dentro. Se comportaba con frialdad, y su Zanpaku TM era la más fuerte de tipo hielo, pero en cuanto te reconoció, te trató como un verdadero amigo. Quizás no demostraría mucho en la superficie, pero por dentro se preocuparía profundamente. Así que la preferencia de Itsugaya saltó de menos de 60 a 80. Bien, bien. Al ver a Lunabara llevar a Itsugaya a una prueba, Yoshio dejó a Shin muy animado. Todavía tenía patrulla. Al salir, activó Niño de Kirin. Sí, resultó ser una habilidad activa. Una vez que empiezas a hacer algo con Chill 2 Kirin activado, te vuelves un genio en ese aspecto. Había pensado que sería algo pasivo, como Star Chaser, que le permitiera trascender los límites automáticamente. Usar Niño de Kirin incluso consumía Reiatsu, pero comparado con el talento que otorgaba, ese costo no era nada. Anoche había vertido la mitad de su Reiatsu en Sol Negro.
Ahora, después de activar Niño del Kirin, sintió que recuperaba rápidamente ese poder gastado. Si sigue así, se convertirá tranquilamente en oficial, teniente e incluso capitán. Emocionado, decidió comenzar un entrenamiento serio una vez terminada la patrulla. Cuando llegó al Rukongai y no encontró nada urgente, se estacionó en la puerta del Camino Blanco y charló con Hiram. Otro día de holgazanería. Y al anochecer, Yoshio regresó a casa caminando tranquilamente. Esta noche, Renji y los demás estaban allí, y trajeron a Itsugaya. ¿Cómo te sientes, Shiro? ¿Aprobaste el examen de admisión? Al ver a Itsugaya con Inamori, Yoshio gritó. Es increíble. Itsugaya experimentó una asombrosa presión espiritual de sexta clase al ingresar. Increíble. Kira habló. Siempre había creído tener mucho talento, pero ahora comprendía el significado de siempre hay alguien mejor. El último con Reiatsu de sexta clase fue el teniente Shiba de la 13ª división. Y pertenece a una casa noble, uno de los 5 grandes clanes nobles, añadió Renji. Al igual que los Kuchiki, una de las familias de mayor estatus en la sociedad de almas. Los descendientes nobles generalmente tenían un Reiatsu más alto, especialmente entre los 5 grandes clanes, donde un poder espiritual súper fuerte era común. Por eso se sorprendieron. Itsugaya no era noble. Yoshio rió entre dientes. Es normal. Te dije que el talento de Itsugaya es fuerte. Pero el Reiatsu puro no lo es todo. Todavía tienes que entrenar Zanjutsu, Akuga, o Mikidmu. Piense en el Reiatsu como energía interna. Su fuente de energía. Zanakoki son sus aplicaciones fundamentales. Un Zanpakume es como un arte marcial de primer nivel más un amplificador de potencia. Aumenta la energía y maximiza el rendimiento. Tener un fuerte poder interior es grandioso, pero si no sabes cómo usarlo, no sirve de nada. A veces, una técnica refinada por sí sola puede salvar una brecha de poder, a menos que la brecha sea ridículamente grande. Entonces, cuando Aizen dijo la batalla de un Shinigami es una batalla de Reiatsu, eso fue porque su propio Reiatsu eclipsaba al de todos los demás. Yoshio no podía enseñarles cómo aumentar el Reiatsu, por lo que solo podía enseñarles los conceptos básicos de Zanjutsu, Akuga, o Mikidmu. Eso es todo por la lección de esta noche. Voy a estar ocupado después. Les dijo a los 4. Luego, estudia bien en Shinem. Aspira a graduarte y convertirte en oficial lo antes posible. No seas como yo, que solo soy un Shinigami sin cargo. Mayor Yoshio, ¿realmente te acaban de derrocar? Kira no pudo evitar preguntar. ¿Por qué siento que eres más fuerte que los instructores que he visto? Comentario 4. Votar capítulo 13. Capítulo 13 ascendido a oficial en ejercicio. Bien, y Yoshio esbozó una sonrisa misteriosa. Quizás solo tengo más talento en este aspecto. Si alguna vez me canso de la división, tal vez me transfiera a la academia y enseñe. Itsugaya lo miró fijamente. Sentía que Yoshio no decía la verdad. Ni lo parecía. Había algo profundamente oculto en él. Aunque Itsugaya no conocía a muchos Shinigamis, Yoshio le causó una impresión muy particular. Aún así, Yoshio lo había guiado a convertirse en Shinigami. Creía que Yoshio no era una mala persona. Quizás y simplemente no quiere ser el centro de atención. Itsugaya no había venido esa noche para recibir entrenamiento, quería agradecerle a Yoshio, pero durante la clase de la tarde, se sorprendió al descubrir que bajo la instrucción de Yoshio, mejoró enormemente. La mayoría de las cosas las aprendió tan pronto como le enseñaron. Fue aterrador. Eso solo reforzó su impresión anterior. Yoshio definitivamente no era el Shinigami ordinario que decía ser. Los otros 3 no lo pensaron demasiado. Simplemente entrenaron duro. La preferencia de Yoshio por ellos aumentó constantemente. Sentía que, si pasaba más tiempo con Renji, podría adquirir para siempre su cazador de estrellas. Pero después de esa noche no pudo seguir dando clases particulares. Su título de maestro estricto produce alumnos destacados estaba a punto de expirar. Sin él, no podría enseñar eficazmente a otros. Esa noche, Yoshio despidió a los 4. Mañana no tendría que patrullar el Rukongai. Estaría libre por un tiempo para entrenar adecuadamente en la división. Y también se portaría bien con Tanimoto Toru. El cañón de rayo especial era poderoso. Con él le había volado el cerebro a Metastasia, una técnica muy agresiva. Mucho mejor que un cero de Oyou. Y cuanto más Reiatsu aplicaba, más fuerte se volvía. Le gustaban esas habilidades ofensivas escalables. Y a la mañana siguiente, Yoshio se dirigió al cuartel de la 5ª división muy temprano. Apenas podía esperar para entrenar.
Hijo de Kirin, una vez activado, duraba 3 días, luego necesitaba un día de enfriamiento antes de poder usarse nuevamente. Un poco incómodo, pero bien. Llámalo día de descanso. Más allá de Zanakoki, estaba ansioso por aumentar el Reiyatsu, y con la bendición del talento de Itsugaya, sintió que su absorción de partículas espirituales ambientales era extremadamente rápida. Había sido transmigrado solo por 3 días, pero sentía que ya había alcanzado el nivel de oficial sentado. Sin contar las habilidades del alma, estaba en el 8º o 9º puesto. Yoshio-kun, bastante diligente. Mientras entrenaba, de repente escuchó la voz de Aizen. Se giró rápidamente y vio a Aizen con gafas acercarse con una sonrisa amable. Capitán Aizen. Yoshio hizo una reverencia respetuosa. Tengo que hacerlo. Mi talento como Shinigami es demasiado débil, así que necesito esforzarme más que los demás. Muy bien. Si todos los miembros de los 13 escuadrones de la Guardia de la Corte tuvieran tu mentalidad, el Seireitei sería inexpugnable. No merezco eso, dijo Yoshio con modestia. Solo quiero revivir a mi familia, sin grandes ambiciones. Aizen lo miró pensativo y de repente preguntó. Yoshio-kun, ¿estás interesado en convertirte en un oficial sentado? ¿HM? Yoshio parpadeó. ¿Un oficial sentado? Pero ¿y la división? Y anoche, uno yo atacó a Minamida-kun, suspiró Aizen con expresión de dolor. Su puesto está vacante. Minamida, el 9º asiento del 5º, atacado por uno yo. Yoshio no pudo evitar pensar que Aizen lo había arreglado. Oye, sabes que perder un oficial sentado significa que pierdo una habilidad potencial, ¿verdad? Ah, no. Entonces no importa. Aunque su mente estaba acelerada, Yoshio sonrió radiante. Entonces muchas gracias, Capitán Aizen. Es solo que, con mi fuerza actual, ¿realmente soy apto para ser el 9º asiento? Está bien, dijo Aizen en voz baja. Creo que trabajarás duro para convertirte en un oficial calificado. Redoblaré mis esfuerzos. Dijo Yoshio en voz alta. Algunos Shinigamis cercanos los miraban con envidia. ¿Lo ven? Ese es el beneficio de dar lo mejor de uno mismo frente al jefe. El capitán Aizen aparece, ve a alguien entrenando duro y hay un asiento vacante. ¿A quién más promovería? Después de que Aizen se fue, los Shinigami se reunieron a su alrededor y lo felicitaron. Felicidades, Yoshio. Ahora eres nuestro 9º asiento. A Yoshio no le importaban mucho estos pequeños pececillos sin habilidades del alma, pero ¿quién podía decir si no se volverían fuertes más adelante y obtendrían una? Así que se fijó como objetivo de vida. Hacer muchos amigos y evitar enemigos. No importaba quiénes fueran, él se haría amigo de ellos. Reuniría tantos amigos como fuera posible. Yoshio dijo. Tenemos que agradecerle al capitán Aizen por el ascenso. Te diré algo. Esta noche las bebidas corren por mi cuenta. ¡Guau! El lugar estalló. Una comida y bebida gratis fueron verdaderos beneficios. Algunos oficiales sentados que acababan de llegar oyeron los víctores, preguntaron qué estaba pasando y, al enterarse de que Yoshio se había convertido en el 9º asiento de 50 y estaba invitando a todos, se alegraron por él. Antes de transmigrar, el Yoshio original era un tipo agradable y amigable y se llevaba bien con la división. Al verlo convertido en oficial sentado, la mayoría sintió envidia o felicidad genuina. Pocos sintieron celos. Más aún cuando había dicho que invitaría a beber a la división. Eso no fue barato. Los 13 escuadrones de la Guardia de la Corte contaban con unos 6.000 miembros. Una división tenía un promedio de 400 a 500. Incluso con ausencias y misiones, al menos 100 se presentaban. Tratar a 100 personas no era algo que ni siquiera un oficial de alto rango pudiera permitirse, a menos que, como Yoshio, vinieras de una familia noble, terrateniente y con algunos bienes. Pero si comprara buena voluntad y para Yoshio, ese fue el mejor trato. Ya podía ver cómo muchas barras de favorabilidad subían. Comentario 3. Votar capítulo 14. Capítulo 14. Las habilidades de los oficiales de la quinta división. Habilidad del alma del tercer asiento. Trabajador. Después de usarlo, tendrás más motivación mientras trabajas. Habilidad del alma del cuarto asiento. Dormir al mando, dormir al instante. Quédate dormido al instante después de usarlo. Habilidad del alma del quinto asiento. Bola de fuego. Puede crear una bola de fuego en la mano. Habilidad del alma del sexto asiento. Cañón de rayos especial. Libera un rayo negro destructivo desde la punta de un dedo. El rayo ignora las defensas y atraviesa el cuerpo del oponente. Habilidad del alma del séptimo asiento.
Maestro del juego, maestro del juego. Aprendes y dominas los juegos muy rápidamente. Habilidad del alma del octavo asiento. Mejora de apariencia, mejora de apariencia. Mejora tu apariencia. Habilidad del alma del décimo asiento. Doloroso pero alegre, doloroso pero alegre. Sientes placer cuando eres estimulado por el dolor. Estas son las habilidades de la gente de la quinta división. Se podría decir que muchas son muy útiles, mientras que otras son prácticamente inútiles. Entre los útiles se incluyen cañón de rayo especial y bola de fuego. Entre los inútiles se encuentran cosas como dormir al ordenar, y así que no es que cuanto más fuerte seas, mayor será tu capacidad espiritual. Esto depende puramente de tus rasgos personales y de las tendencias que te acompañarán en el futuro. Hay algo más. Después de que su propia fuerza mejoró, Yoshio descubrió que en realidad también poseía una habilidad del alma. Su habilidad del alma es casa segura. Casa segura. Designa una casa como tu casa segura. La casa segura es indestructible, inmune a cualquier daño y, dentro de ella, eres inmune a toda vigilancia. Maldita sea, así que sabía que no me sentía seguro y me dio un refugio. Está bien, está bien. Debido a que esta es su propia habilidad del alma, Yoshio, por supuesto, la adquiere de forma permanente. Él planea establecer su casa como casa segura para poder evitar las miradas indiscretas de los demás. Estos últimos días lo han tenido nervioso, principalmente porque sabe que el Seireitei es básicamente un colador enorme. Cualquiera puede acercarse y echar un vistazo. Sin mencionar a Aizen Sosuke a su lado. Kinki, escondido en las sombras del Seireitei, puede monitorearlo. El monje de los ojos en los cielos puede vigilarlo. El Tsunayashiro, uno de los 5 grandes clanes nobles, puede monitorear el Seireitei a través de la sala de proyecciones. Y ese pervertido Mayuri Kurotsuchi del 12º bien podría estar monitoreando el Seireitei también. Es un colador gigante. Incluso si a la mayoría de estas personas no les importa en lo más mínimo, solo saber que estás bajo vigilancia es suficiente para hacerte derrumbar, ¿verdad? Yoshio no quiere que todos sus movimientos sean monitoreados por otros. Esta casa segura no lo hace completamente invisible, en sentido estricto. Más bien, genera imágenes falsas. Los demás no pensarán que nada está mal. Simplemente asumirán que está haciendo cosas perfectamente normales. Cuando en realidad, bien podría estar tramando algo turbio. Está muy satisfecho con esta habilidad. No lo hace invencible de la noche a la mañana, pero es extremadamente funcional y poderosa. Al mismo tiempo, desde que fue ascendido al 9º asiento hoy, el trabajo de Yoshio también cambió. Los oficiales tienen sus propias oficinas en el escuadrón y se les puede asignar una casa. No muy lejos del cuartel de la quinta división hay incluso una calle de oficiales. Aunque Yoshio ya posee una casa, le asignaron una bonita. Su sueldo también aumentó. De 200.000 a 300.000 dólares al mes. Ya no necesita salir de patrulla todos los días. Solo una patrulla de rutina a la semana. El resto del tiempo se ocupará del trabajo de oficina. Por supuesto, los oficiales seguirán liderando equipos cuando haya misiones. Y esa noche, Yoshio llevó a los miembros del escuadrón a una taberna. Aproximadamente la mitad de los oficiales acudieron. El resto estaba ocupado o no pudo venir. Incluso Aizen e Ichimaru Yin aparecieron, lo que dejó al equipo halagado y un poco incómodo. Aunque Aizen es amable, sigue siendo su superior. Beber con un superior siempre resulta un poco incómodo. Por suerte, Aizen se fue al poco rato. Aunque Jin se quedó, todos se relajaron bastante. Yoshio estaba bebiendo con varios oficiales cuando Rajiku entró desde afuera. Al ver a Yoshio, gritó felizmente. «Oye, Yoshio». Disfrutando del momento, Yoshio se sobresaltó al oír la voz. «Señorita Rajiku. ¿Qué hace aquí? ¿Qué quieres decir con qué hago aquí?» Rajiku se acercó y dijo. «Estoy aquí para beber, claro, y justo me encontré contigo». «¿Eh? Jin, ¿estás aquí también?» Ella notó que Ichimaru Jin estaba sentado a un lado. Sí, Aizen se había ido, pero Jin no. Jin parecía un poco sorprendido. Parecía que no esperaba que Yoshio y Rajiku se conocieran. ¿Conoces al teniente Ichimaru? Yoshio dijo sorprendido. ¿Realmente conoces a mucha gente, eh? Claro. Rió Rajiku. ¿Es algún evento que esté organizando tu escuadrón? Hay tanta gente de la quinta división bebiendo aquí. Yoshio-kun fue ascendido al 9º asiento, así que está invitando a todos, dijo Ichimaru Jin con una sonrisa entrecerrada. Rajiku, ¿quieres unirte? ¡Qué cosa tan buena! Dijo Rajiku con alegría. Oye, ahora sí que me gusta. Mira a nuestro equipo.
Nadie es como Yoshio. Quizás debería transferirme a la quinta división. El capitán Shiba no me perdonaría eso, dijo Yoshio con una sonrisa amarga. ¿A quién le importa? Rajiku hizo un puchero y se acomodó en la mesa. Con la llegada de Rajiku, su mesa se animó aún más. Al fin y al cabo, cuando una mesa llena de hombres bebedores de repente recibe a una mujer, los hombres se emocionan naturalmente. Especialmente porque Rajiku no es una niña tímida. Es abierta y juguetona, por lo que nadie tuvo que andarse con rodeos por su condición de mujer. La quinta división también cuenta con una oficial femenina, pero ella no pudo venir debido a una misión. No mucho después de que Rajiku llegara, Ichimaru Jin se fue, él no es muy dado a beber. Yoshio notó que cuando Jin se fue, Rajiku no lo dijo en voz alta, pero estaba decepcionada por dentro. Debe estar confundida ahora. Crecieron juntos en el Rukongai, pero un día, Jin decidió de repente convertirse en Shinigami, y todo cambió. Jin se volvió cada vez más misterioso y cada vez le costaba más leer lo que pasaba por su mente. Todo lo que Yoshio pudo hacer fue suspirar. Luego pensó en otra cosa. ¿Podrían los fragmentos de alma producidos por la habilidad los animales reparar el daño que Rajiku sufrió cuando Aizen tomó parte de su alma? Comentario 3. Votar capítulo 15. Capítulo 15. Dos caras y reflejo en el espejo. Aunque es un poco egoísta, bueno, si pudiera ayudar a Rajiku a recuperarse, tal vez podría ganarse el favor de Ichimaru Jin. Si es por Viper de Jin, puede aceptar perder algunos fragmentos de alma. Más tarde. Él y Jin aún no son cercanos y, lo más importante, él está demasiado débil ahora mismo. Al menos espera hasta que aprenda Bankai. Siguieron bebiendo y comiendo hasta después de las 11. Cuando Yoshio fue a pagar, descubrió que la cuenta ascendía a 520.000. Maldita sea, eso es caro. Se han perdido casi 2 meses de salario, contando además su nuevo salario del 9º asiento. Comparó los precios del Seireitei con los de su vida anterior. Esta comida costaría un poco más de $5.000. Bueno, no está mal. Es para aumentar su popularidad y para su futura fortaleza. Vale la pena. Los miembros de la quinta división se fueron uno tras otro hasta que solo quedaron Yoshio y un Rajiku ligeramente sonrojado. Rajiku había bebido demasiado, olía a alcohol, y entonces le dio una palmadita en el hombro a Yoshio. Yoshi, lo hiciste realmente bien. El rostro de Yoshio se ensombreció. Estás borracho. No estoy borracho. Rió Rajiku, dándole una palmadita aún más fuerte en el hombro. De ahora en adelante, te cubro las espaldas. Si surge algo, ven a la 10ª división a buscarme. Entendido, entendido. Lo has dicho cientos de veces. ¡Qué fastidio! Yoshio hizo pucheros mientras observaba cómo Rajiku se alejaba. Se giró para dirigirse a casa cuando un hombre apareció ante él. ¿Es usted y un oficial de la quinta división? El hombre vestía un kimono precioso y un sombrero de paja. El atuendo era tan llamativo que Yoshio supo al instante quién era. Y no muchos en el Seireitei podían permitirse ese kimono. El Yoshio original había buscado el precio. 3,3 millones. Muchos podrían reunir esa cantidad de dinero, pero pocos lo gastarían en ropa. En Seireitei, además de los nobles de bajo rango en los negocios, solo quedan los nobles superiores y los 5 grandes clanes nobles. Así que la identidad del hombre era obvia. Capitán Shunsui. Yoshio dijo sorprendido. Era el capitán de la 8ª división, Shunsui Kimuraku. Yoshio miró y vio la habilidad del alma de Shunsui. 2 caras. 2 caras. Cuando haces algo contrario a tu personalidad exterior, tu presión espiritual aumenta drásticamente. Realmente tiene 2 caras. A simple vista, Shunsui parece tranquilo y sin ganas de luchar, pero en realidad es despiadado. Una vez que decide luchar, hará lo que sea para matar al enemigo. Stark se dejó engañar por la fachada de este viejo zorro, pensando que Shunsui era su tipo. Shunsui empezó con Kageoni y una puñalada por la espalda, casi cortando la vida de Stark de un solo golpe. Yoshio no ve nada malo en eso. Esto es una guerra. Si te preocupas por una dignidad y una moderación sin sentido, es infantil. Por supuesto, Yoshio quiere esa habilidad, pero él y Shunsui no son cercanos. Shunsui parecía un poco avergonzado. Ah, me reconociste. Pero aún así, te diré esto. La próxima vez que haya un evento como este, ¿podrías invitarme? Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Los ojos de Yoshio se convirtieron en pequeños puntos de anime. Dijo sorprendido. Capitán Shunsui, usted eres una vergüenza.
Antes de que terminara, una mujer con Shyakushima apareció de repente y golpeó a Shunsui en la cabeza, regañándolo enojada. Como capitán, ¿cómo puedes hacerle una petición tan vergonzosa a un oficial de otro escuadrón? Yoshio sabía que era Ise Nanao. Su habilidad del alma se llama reflejo en el espejo. Reflejo de espejo. Genera un espejo en la punta de tu dedo que puede reflejar el ataque del oponente. Esto debería estar relacionado con el tesoro sagrado hereditario de su familia, el Shinken Akinken. Después de todo, es una espada que refleja el poder divino. Él también quiere esta habilidad. Genial. Estos dos son definitivamente amigos que estoy haciendo. Viéndolos a ambos como si estuvieran en un sketch cómico, Yoshio no pudo evitar decir. Capitán Shunsui, teniente Ise, ustedes dos son. Ise Nanao se aclaró la garganta. No es nada. Tenemos asuntos que atender, así que nos vamos. Antes de irse, Shunsui miró a Yoshio, indicándole que lo llamara la próxima vez que hubiera una borrachera, luego Nanao se lo llevó a rastras. Inesperadamente, al ver tal escena antes de regresar a casa, Yoshio se rió entre dientes y sacudió la cabeza, luego regresó a casa. ¿Cómo decirlo? En este momento, las relaciones entre los escuadrones de Gote y 13 no son tan buenas. Hay poca interacción entre escuadrones. Alguien como Rangiku, que suele beber con otros escuadrones, es raro. Normalmente, los escuadrones apenas se conocen entre sí. Puede que ni siquiera sepan quién es el otro capitán. Yoshio ahora promete cambiar el Gotei 13. Se convertirá en el chico popular del Gotei, no solo entre las mujeres, sino también entre los hombres. Si es posible, también quiere hacerse amigo de Oyous y Quincies. Si alguien tiene una habilidad de alma, es un amigo potencial. Tarareando una pequeña melodía, Yoshio regresó a casa y estableció su casa como su lugar seguro. Al instante se sintió mucho más relajado. No estaba realmente relajado, pero sí psicológicamente. Había estado bajo la mirada de una multitud. Ahora que nadie lo observaba, se sentía naturalmente más ligero. Y de regreso a casa, Yoshio sacó su Zanpakuno. O mejor dicho, todavía no se puede llamar Zanpakuno. Sigue siendo una Sauchi. En teoría, necesitaría varios años más de crianza de la Sauchi antes de que pueda convertirse en Shikai y realmente convertirse en su Zanpakuno. Este proceso comienza cuando cada estudiante se matricula. Los que se gradúan con rapidez pueden alcanzar el Shikai. Los que se gradúan con lentitud pueden tardar décadas. En circunstancias normales, Yoshio tardaría entre 20 y 30 años en aprender gradualmente el nombre de su Zanpakuno, alcanzar el Shikai y luego convertirse en un oficial de asiento. Listo. Pero ahora tiene un talento del nivel de Msir Mitsugaya, así que es diferente. Después de activar la habilidad Hijo de Kirin, incluso la velocidad con la que infunde su esencia espiritual para nutrir a Sauchi aumentó notablemente. Además de sus 10 años de crianza anteriores, siente que ya puede escuchar la voz de la Zanpakuno en su corazón.